Hay personajes que nacen para ser recordados, no por lo que hacen, sino por lo que representan. Gregory House no es solo un médico brillante, es el espejo de nuestras contradicciones más profundas. Un hombre capaz de resolver los misterios médicos más imposibles, pero incapaz de entender su propio dolor. Adicto, cruel, inteligente, devastadoramente honesto y al mismo tiempo un alma rota que se esconde detrás del sarcasmo. ¿Qué se esconde detrás de su mirada desafiante? ¿Por qué alguien tan brillante se empeña en sabotear cada cosa buena que le ofrece la vida? Hoy, en el armadillo Uy, vamos a sumergirnos en el análisis de uno de los personajes más complejos de la televisión, el Dr. House. Pero antes de eso recuerda suscribirte y darle me gusta. Gregory House es, sin lugar a dudas, uno de los personajes más inteligentes que ha dado la televisión. Su mente opera como una máquina lógica obsesionada con encontrar la verdad, sin importar el costo emocional. Tiene una capacidad casi sobrenatural para conectar síntomas, antecedentes y comportamientos de sus pacientes y llegar a diagnósticos que ningún otro médico considera. Pero esa misma inteligencia que lo hace brillar también lo separa de los demás. House desprecia las emociones humanas cuando interfieren con los hechos. No tiene paciencia para la empatía tradicional ni tolera la ignorancia. Por eso, choca constantemente con colegas, pacientes y autoridades. Su sarcasmo no es solo un escudo, sino un arma. No busca que lo entiendan, busca que lo dejen solo con su lógica. Psicológicamente, House representa al intelectual aislado. Su alto cociente intelectual lo empuja a vivir en una torre de marfil desde la cual observa y juzga al resto del mundo. Su genialidad es real, pero no le trae paz, solo más razones para alejarse. El arte del auto-boicot. Uno de los aspectos más trágicos de House es su tendencia a destruir todo lo bueno que se le acerca. Relaciones, oportunidades, respeto. Nada parece lo suficientemente valioso como para que él lo preserve. Es como si sintiera que no merece ser feliz. Esta conducta responde a un patrón claro de auto-boicot. House evita el apego emocional porque teme el dolor que eso podría causarle. Prefiere destruir antes de ser destruido. En psicología, esto se conoce como mecanismo de defensa anticipado. Mejor herir antes que ser herido. La adicción al Vicodin es el síntoma más visible de ese auto-boicot, pero no el único. Su necesidad constante de llevar todo al límite, ya sea su cuerpo, sus amistades o su trabajo, habla de un deseo profundo de castigo. Como si su dolor físico fuera la única forma de distraerse de su dolor emocional. House no solo sufre, se asegura de que el sufrimiento sea constante. Y cuando algo bueno aparece en su vida, como el amor o la estabilidad, lo rechaza con violencia, como si su identidad dependiera de mantenerse siempre al borde del abismo. El muro de la relación humana. House no sabe relacionarse como los demás, no porque no quiera, sino porque no puede. El contacto humano lo incomoda, la vulnerabilidad lo asusta. Su sarcasmo, su frialdad y su rechazo al afecto son mecanismos para mantener distancia. Detrás de ese comportamiento hay una profunda inseguridad. En el fondo, House se ve a sí mismo como alguien dañado e indigno de afecto. Entonces se anticipa al rechazo, rechazando primero. Es un clásico comportamiento de evitación emocional. Prefiere ser temido a ser amado, porque el amor implica un riesgo que él no está dispuesto a correr. Esto lo convierte en una figura contradictoria. Un médico que salva vidas pero desprecia a las personas. Un hombre que necesita afecto pero que lo sabotea cada vez que se le presenta. No es que no le importen los demás, es que no sabe cómo demostrarlo sin perder el control de sí mismo. La amistad con Wilson. La relación entre House y el Dr. James Wilson es una de las más complejas y conmovedoras de la televisión. Son polos opuestos. Donde House es caos, Wilson es contención. Donde House hiere, Wilson cuida. Y sin embargo, se necesitan el uno al otro profundamente. Wilson representa el único vínculo emocional auténtico que House mantiene. No porque Wilson sea inmune a su crueldad, sino porque entiende
que debajo de ese caparazón hay una persona que sufre. Wilson lo acompaña incluso cuando todo el mundo lo abandona, sabiendo que House nunca pedirá ayuda, pero que la necesita. En términos psicológicos, Wilson actúa como el yo auxiliar de House, la parte empática y equilibrada que House ha perdido. Y esa amistad, aunque desequilibrada, le da a House el único espacio donde puede ser vulnerable sin ser juzgado. A través de Wilson, la serie muestra que incluso los más dañados necesitan un testigo, alguien que los vea sin miedo. Y en House, ese testigo es vital para que no se hunda del todo. El desprecio por la autoridad. House no respeta las reglas, no porque sea un rebelde sin causa, sino porque las considera obstáculos inútiles frente a la verdad. En su mundo, lo único que importa es el resultado. Si hay que romper normas para salvar una vida, lo hará sin dudar. Esto lo enfrenta constantemente con figuras de autoridad, especialmente con Cody, la directora del hospital, con quien mantiene una relación ambigua de amor y guerra. Su rechazo a la jerarquía no es solo intelectual, sino emocional. Las figuras de poder le recuerdan su infancia, su dolor, su impotencia. Romper reglas es su forma de recuperar el control. A nivel psicológico, podríamos hablar de una estructura antisocial funcional. Alguien que transgrede las normas, pero no por placer ni beneficio personal, sino como una forma de reafirmar su autonomía. House no quiere poder, quiere libertad, y para eso está dispuesto a pagar cualquier precio. El dolor como identidad. Una de las claves para entender a House es su relación con el sufrimiento. Su dolor físico por la pierna es constante, pero también lo es su dolor emocional. Y en lugar de huir de él, House se aferra a ese dolor como si fuera parte de su identidad. En muchas escenas vemos cómo, incluso pudiendo evitar el sufrimiento, elige no hacerlo. No se trata solo de adicción al Vicodin, es más profundo. Se ha convencido de que el dolor lo mantiene lúcido, despierto, alerta. Como si la felicidad fuera una forma de adormecimiento. Este es un rasgo común en personas con trauma crónico. El dolor deja de ser un problema y se vuelve una compañía. House necesita sufrir porque cree que solo así puede seguir siendo brillante. Que solo así puede seguir siendo él. Curar o descubrir. Al observar a House, uno se da cuenta de que rara vez muestra alegría por salvar una vida. Lo que lo entusiasma es el misterio, el enigma, la resolución del caso. Es un adicto a la verdad más que a la medicina. Entonces, ¿realmente quiere curar? Para House, los pacientes son rompecabezas. No los ve como personas, sino como problemas. Esto puede parecer cruel, pero es su forma de mantener la distancia emocional. Resolver es su vocación. Curar, su consecuencia inevitable. Aquí aparece un dilema ético fascinante. ¿Es válido salvar vidas sin amor por las personas? House lo hace, pero su motivación está en el desafío intelectual, no en la compasión. Es un Sherlock Holmes con bata blanca, brillante, despiadado y solitario. El hombre detrás del sarcasmo. Gregory House es más que un personaje genial. Es un estudio viviente de la mente humana en conflicto consigo misma. Un hombre que puede ver lo que nadie ve, pero que es ciego a su propio dolor. Que puede salvar vidas, pero no la suya. Que se esconde tras el sarcasmo, pero clama por afecto. Quizás por eso nos fascina tanto, porque en él vemos lo que muchos sentimos: miedo al amor, incapacidad para pedir ayuda, y esa tendencia a alejarnos justo cuando más necesitamos que alguien se quede. Y tal vez, solo tal vez, ver a House luchar contra sí mismo nos hace sentir menos solos en nuestras propias batallas.